Vamos a ver si tiene sus documentos. Sigue el operativo encendido aquí en la ciudad de La Vega. Juideros por los montes, patadas voladoras. Moreno, ¿tú tienes tus documentos? Sí. Vamos a enseñarlo aquí ahora, vamos a ver. Para que vean que uno solamente no graba al que se están llevando, a los que tienen sus documentos. Ellos los dejan ir tranquilos. Aquí vamos a ver ahora que van a revisar al morenito. Se parece a Chicho Severino, pero sigue, que tú puedes, Moreno. Al pasito. Ahí está el Moreno tratando de que los nervios le dejen sacar su documento, que lo tiene nuevecito en una fundita de esa, de palomita de maíz. ¿Qué tiempo tienes en República Dominicana? Ay, yo, 10 años aquí. 10 años. ¿Tienes tu familia aquí? ¿Trabajas? Sí. La mujer y la hija. Excelente, excelente. Está legal con tu y la familia. Seguimos. Quinto toque de queda. Ahora aquí en operativo migratorio. Jaime atrapa que quede loco. Wiu, seguimos. Sí. Bien, ahí vamos viendo la gran cantidad de nacionales haitianos que están saliendo de esa camioneta hacia la otra. En un operativo aquí, todo el que no tenga ningún tipo de documentos ni demás va a ser repatriado hacia su país, hacia Haití. Ahí vemos una gran cantidad. Ya esa camioneta que está ahí, esa amarilla, está totalmente llena. Película tempranito, wiu. Lamentamos esto, pero las leyes migratorias son leyes migratorias para todos en cualquier parte del mundo. Vengo ahora, qué lío. Ay, mi madre, soy un niño. Migración está depurando a los nacionales haitianos ahí, haciéndole una revisión ya más a fondo, viendo los documentos, a ver si están legales o no. Ahí están depurando a uno, tiene su, como quien dice, su cédula, su acreditación, su ID. Vete por ahí. Miren cómo lo dejan ir aquí, el joven tiene su permiso. Esto es una depuración que se hace. Vete ahí, ve. Ahí están poniendo la madame en su lugar. Seguimos viendo la depuración. Otro que está siendo depurado. Camina, va. Tiene